María Soledad Cisterna. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor estar aquí presente. Agradezco la invitación que se me ha cursado. Quiero hacer un especial agradecimiento a la presidenta del Senado, señora Isabel Allende, por sus palabras y por una comprensión tan cabal del tema que vamos a tratar hoy. Al igual que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el señor Lautaro Carmona. Un saludo especial a Felipe Garrido, quien me ha impresionado por su nítida claridad en distintos aspectos que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Realmente él es un joven empoderado, un trabajador de nuestro país y un chileno por el cual debemos sentir mucho orgullo. También quiero saludar especialmente a Paola Santibáñez, quien ha sido un artífice en la construcción de esta actividad, que ha estado pendiente hace meses, me consta, conectándome y viendo la mejor forma de sacar adelante esta maravillosa actividad. Así que mis sinceras felicitaciones, Paola, por tu trabajo y el trabajo de tu equipo. Un saludo cordial al director del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Mauro Tamayo, a quien conocí hace poco y a quien le deseo públicamente el mejor de los éxitos en su gestión y que estaremos siempre abiertos a prestar las colaboraciones que sean necesarias para la mejor armonización tanto legislativa, de políticas públicas o de medidas en relación a los estándares internacionales en pro de las personas con discapacidad. Saludo también al público presente y a quienes nos siguen a través del canal del Senado, a quienes nos siguen a través de Internet con atención sobre este tema. Este tema que tiene que ver con el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, cuál es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Voy a hacer una breve referencia del antecedente de esta convención, señalando que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo una mirada sobre un modelo de caridad hacia las personas que presentaban algún tipo de deficiencia, denominándose en ese momento los impedidos, los inválidos, los lisiados. Pero con el tiempo empieza a gestarse un cambio, a verse que ese modelo de caridad debe ir siendo sustituido por una acción efectiva del Estado en relación a la situación de las personas. Y por lo mismo pasamos a vivenciar un modelo médico-asistencial. La aproximación es médica, un diagnóstico y luego prestaciones asistenciales. Ya decía la presidenta del Senado, hoy día debemos cambiar la palabra beneficio por el tema de los derechos. Y ella está en lo cierto, porque desde la década del 80 y precisamente en el año 83 se declara el decenio, entre comillas, de los impedidos y que luego pasó a llamarse el decenio de las personas con discapacidad, donde se opera de manera muy consistente y muy clara lo que es la consagración del modelo de derechos humanos para las personas con discapacidad. Se habla de un modelo social porque involucra a toda la sociedad en todos los elementos para facilitar y para la eliminación de barreras, pero luego se va transitando a un modelo de derechos humanos. En el año 1993 se proclaman las normas uniformes de Naciones Unidas para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que es el antecedente normativo no vinculante o antecedente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se gesta en la década del 2000, cuando se crea un comité ad hoc que elabora entre el 2002 y el 2006 una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quiero decirles que en ese trabajo existió la duda si establecer una convención breve y sumaria que fuera similar a la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que contiene elementos de políticas públicas y en la cual el eje fundamental es el de la no discriminación.
Sin embargo, en Naciones Unidas existió una posición fuerte y amplia en torno a que, además del eje de no discriminación, debía contemplarse todo un aspecto que tenía que ver con los derechos diferenciados en razón del grupo. Es preciso tener presente que ya a esa altura existía el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención para la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus familias, y viene este primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A posteriori tenemos la Convención sobre las Desapariciones Forzadas, y que todo esto es lo que se denomina el cuerpo de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un órgano de tratado encargado de la supervisión de estas distintas materias. Hoy día, bajo la conexión hacia el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que supervisa la situación de derechos humanos de los distintos países en el mundo. Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad con los demás, y promover el respeto de su dignidad inherente es el propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto yo creo que debe ser la carta de presentación y el mensaje del empoderamiento de la sociedad civil en cuanto a la exigibilidad de sus derechos. En segundo término, el inciso segundo, el artículo primero, es el que nos da una clara radiografía de lo que significa el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, cuando dice que personas con discapacidad incluye a aquellas que, presentando deficiencias en los planos físico, mental, sensorial e intelectual de largo plazo, que al interactuar con diversas barreras experimenta obstáculos, impedimentos a su participación plena y efectiva en la sociedad. Y aquí yo llamo la atención de que este concepto que se integra por tres vertientes fundamentales nos habla en primer lugar de la deficiencia que experimenta una persona en los planos ya señalados, pero hoy día no se agota con eso. Cuando hablábamos de modelo médico, el modelo médico estaba allí, la deficiencia diagnosticada de una persona. Pero hoy día entonces se acentúa, se subraya y se insiste que hay que relacionarlo con un segundo elemento, que son la interacción con barreras, con distintas barreras. Y estas barreras implican dos cosas. En primer lugar, la eliminación, la remoción de obstáculos que experimentan las personas, y el panel 2 de este seminario va a hablar precisamente sobre esto, sobre la remoción de obstáculos, pero también, por otro lado, incluye una dimensión proactiva, que son las medidas de acción positiva, las medidas de acción afirmativa, que implica lograr los distintos conceptos y acepciones de la igualdad. Por lo tanto, no debemos olvidar esta dupla, que es inseparable, y que implica entonces, y de allí que hablamos de modelo social en un principio, que ya no es un tema solo de la persona con discapacidad aislada, con su familia. Es un tema que involucra a la sociedad en su conjunto. Eliminación de barreras y medidas de acción afirmativa implican a la sociedad toda. Y por lo tanto, allí radica la responsabilidad social que viene tanto de las autoridades del Estado en sus diversas formas, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero también involucra a todos los estamentos de la sociedad, y por eso hoy día podemos hablar de la responsabilidad social empresarial, podemos hablar de la responsabilidad periodística, la responsabilidad de los educadores, la responsabilidad de los distintos sectores de una sociedad en su conjunto.
porque esto tiene que ver con aquello que dice la Convención y que es un puente ineludible para que podamos instalar en plenitud el modelo de derechos humanos, cuál es la toma de conciencia. La toma de conciencia que es más allá que sensibilización. La sensibilización apela a nuestra sensibilidad, a nuestros sentimientos. La toma de conciencia va un paso más allá y apela a nuestra convicción, a nuestro convencimiento de que este asunto debe implementarse porque es un tema de derecho y que por lo tanto involucra también a las mismas personas con discapacidad, quienes tenemos que estar conscientes de nuestros derechos, empoderados de esa situación y por lo tanto con altura de mira y suficientemente capacitados para hacer una exigibilidad, así como lo señalaba Felipe, que lo señaló de manera brillante, ciertos aspectos de exigibilidad muy tangibles y muy concretos. Segundo elemento, entonces. Pero hay un tercer elemento, que significa las restricciones, o sea que todo esto tiene que tener un impacto en términos de las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad. ¿Y en qué se traduce la participación plena y efectiva en la sociedad? Se traduce simplemente en el disfrute de derechos humanos y libertades fundamentales. Y por lo mismo, cuando hablamos de un modelo de derechos humanos, estamos hablando que un elemento central, aquel que señalé yo, de la eliminación de barreras y la señalación y establecimiento de medidas de acción afirmativa, son centrales para disminuir o eliminar las restricciones a la participación plena y efectiva en la sociedad que puede experimentar una persona. Por lo tanto, dicho en otras palabras, en un país, en una realidad nacional, regional o local, dependiendo si las políticas públicas o las normativas tienen esos rangos, dependerá entonces si esas políticas o legislaciones son más proclives a potenciar a la persona con discapacidad para el disfrute de sus derechos. Por otro lado, si esta legislación, políticas públicas, factores actitudinales o de discriminación son negativos, va a significar que la persona que experimenta una deficiencia va a experimentar mayor restricción al disfrute de sus derechos y a la participación y por lo tanto tendrá mayor grado de discapacidad. Es por esto que aparentemente resultaría como una especie de trabalengua, lo importante es tener claro que hoy día este centro que implica, y yo me quedo feliz y ese es el mensaje que queda ahora, si esta eliminación de barreras y adopción de medidas de acción afirmativa, tanto en los planes legales de políticas públicas, cambios socioculturales, actitudinales, eliminaciones de actitudes de discriminación, superación de la pobreza, etcétera, son mejores, superiores, en relación, en el caso de Chile, a lo que es un país con un desarrollo medio que camina a pasos rápidos hacia un país desarrollado. Bueno, un país desarrollado no se mide solamente en términos de crecimiento económico, sino que también se mide la solidez democrática en cuanto se respetan los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas. Y esto no lo digo solo yo, lo dicen los tratados internacionales, por ejemplo, el tratado internacional que tenemos con la Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, señala una cláusula especial de excepción y que dice que se mantienen las condiciones en la medida que los derechos humanos sean vigentes. Por lo tanto, es muy importante para nuestra comunidad nacional, para las autoridades, para el ciudadano común, que haya la vigencia de un Estado democrático de derecho para que todo el entramado normativo, social y de políticas se mantenga estable y Chile sea realmente un país estable. Porque piensen ustedes que situaciones, y voy a pasar a otro tema, puentes que tiene la discapacidad, como por ejemplo la accesibilidad, la rehabilitación, que son puentes sustanciales para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, al igual que la toma de conciencia, son puentes que tienen que ver con que realmente el modelo esté vigente.
el modelo de derechos humanos. Porque si estamos en realidades no accesibles, donde no hay rehabilitación, las últimas estadísticas mostraban, y no solamente en Chile, en el mundo, que un 6% de personas con discapacidad accede a la rehabilitación y que la toma de conciencia en los países es muy baja, estamos pensando entonces que no es aplicable el modelo de derechos humanos en su plenitud. Y eso está implicando que la discapacidad de la persona podrá ser más intensa. Y además esto significará que la democracia no es suficientemente sólida, porque en la medida que aumenta la pobreza, y la pobreza no solamente económica, sabemos que la persona con discapacidad tendrá más dificultades para el trabajo, para la educación, ya lo van a ver en el segundo panel, pero también hay pobreza no económica cuando hay una sociedad que no es accesible al espacio físico, a la información, a las comunicaciones, al transporte, a los procedimientos, a los procesos, a los protocolos, etc. Estamos hablando de una pobreza no económica. Cuando la persona no tiene acceso a la rehabilitación, pobreza no económica. Cuando hay una sociedad que discrimina, pobreza no económica. Entonces esto nos lleva, nosotros vamos con esto tocando diversos aspectos del desarrollo humano. Y por lo mismo es tan importante esta superación de estos elementos. Ya la presidenta del Senado y el vicepresidente de la Cámara de Diputados hablaban de los aspectos de fiscalización. Y esto es un tema, aquí hoy día se va a hablar de desafíos. Yo hago clases en un magíster de inclusión, en un diplomado de inclusión, y la protesta constante de los estudiantes, que son profesionales vinculados al área, es que no hay fiscalización, la necesidad de reglamentación, para que las personas en realidad puedan invocar sus derechos y que no ocurra, por ejemplo, que cuando hay una catástrofe natural, el tercer panel va a hablar de catástrofes naturales, las personas sordas quedan desvinculadas porque no existen protocolos de atención, porque no hay interpretación de lengua de señas. Agradezco a quien está interpretando señas ahora porque nos da una accesibilidad completa a la información, pero esto tiene que existir en situaciones también de catástrofe. Necesitamos crear protocolos, un país que sufre tantos desastres naturales como el nuestro y que puede iluminar la realidad de otros países. Ahí tenemos distintos aspectos. Pero quiero ir también luego a que esta convención establece los derechos civiles que ya se habían dicho en otros tratados, gracias, y los derechos económicos, sociales y culturales que también ya se habían dicho en otros tratados, y lo que hace, como lo dice el politólogo Kim Lika, diversifica los derechos. Kim Lika no lo habla en relación a discapacidad, sino que estoy aplicando la teoría en cuanto a que en el estadio de evolución de los derechos humanos actuales no podemos decir que los sesgos parejos son normativas absolutas, sino que tenemos que llegar a la particularidad, al concepto de igualdad y diferenciación, que es un concepto de política pública, al concepto de igualdad de oportunidades y es más, a la igualdad de hecho, a la igualdad de resultados. Cuando no se logra con todos estos conceptos, tenemos que ir más allá con los conceptos de igualdad para lograr los resultados efectivos de las personas con discapacidad. Como no me queda tanto tiempo, voy a hacerlo muy resumidamente. Por ejemplo, que cuando estamos hablando de la integridad física, la integridad psíquica, la integridad personal, de personas con discapacidad, que ellos no deban ser sometidos a cirugías invasivas, irreversibles, psicocirugías, esterilizaciones forzadas, tratamientos sin consentimiento libre e informado. Esa es una condición de la esencia, lo dice la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. No nos podemos saltar esos estándares por el hecho que la persona sea con discapacidad. No puede haber experimentación científica sin consentimiento libre e informado. No puede haber aborto sin consentimiento de la persona. Eso rechaza a todos los derechos humanos por el hecho de una persona tener discapacidad. Hay una serie de conceptos reñidos, ¿no es cierto? Y lo decía muy bien Felipe, decía el derecho a tomar nuestras propias decisiones y a ser apoyados en ello. Artículo 12 de la Convención, el corazón de la Convención se ha dicho, donde hoy día no podemos hablar del sesgo parejo de interdicciones, tutelas y curatelas sin que podamos reconocer
que las personas con discapacidades intelectuales, psicosociales y algunas discapacidades sensoriales e incluso discapacidades físicas donde está privado el habla, la persona tiene el derecho y la posibilidad de expresar su voluntad con aquellos ajustes razonables que sean necesarios y aquellos apoyos que sean necesarios. ¿Y qué son los apoyos? ¿Qué son los ajustes razonables? Son las adecuaciones y modificaciones que se requieren en casos particulares y específicos para que una persona con discapacidad pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y en el Comité sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, por ejemplo, se ha dicho claramente que los ajustes razonables en educación son de cumplimiento inmediato. No están sujetos al cumplimiento progresivo, dependiendo si hay recursos o no los hay, o más o menos. Entonces, yo con esto quiero decir que la Convención, si bien es cierto, es un texto normativo, establece un deber ser, por la Convención por sí misma automáticamente no se producen los cambios, pero hay una plataforma inigualable hoy día, insustituible, que nos habla de la posibilidad de exigibilidad. Lo mismo el derecho político, el derecho a voto. Aquí nosotros tenemos algunos avances. Chile ha hecho algunos avances normativos. La misma ley 20.422 fue en paralelo con la Convención. Pero nos falta todavía todos los ámbitos del derecho civil, por ejemplo. Nos faltan todavía algunos aspectos de armonización de la legislación, de que se considere, por ejemplo, la participación de todas las personas con discapacidad en materias que les atañen, como lo señala la Convención. Que las personas con discapacidad sean libres para elegir un trabajo remunerado, sin discriminación. Lo mismo en materia de educación, de salud, de rehabilitación, de poder, como decía Felipe, elegir dónde vivir y con quién vivir. O sea, el derecho a una vida independiente y a ser incluido en la comunidad, a desarrollar actividades de esparcimiento, recreativa, de cultura. También para los estados, la obligación de recopilación de estadísticas, de datos, que sirvan de base para las políticas públicas. Tenemos una NDISC del año ya bastante pasado, del 2004, y bueno, podemos entonces estar viendo qué poder hacer en conjunto, con participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, como lo dice la Convención en su artículo 4, número 3. La participación de las personas con discapacidad. El 29, participación política y pública de las personas con discapacidad. Eso es una realidad hoy día que podemos hacer. Y en esto quiero decirles que el comité, y con esto quiero ir concluyendo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha elaborado una rica jurisprudencia cuando ha examinado los informes de los Estados partes en orden a cómo se deben ir implementando estos derechos. Por ejemplo, cuando se habla de participación, que también se consideren otros sectores de personas con discapacidad que puedan estar incluidos, como personas indígenas con discapacidad, personas migrantes con discapacidad, los niños, niñas, las mujeres, etcétera. Rica jurisprudencia en lo que es artículo 12, capacidad jurídica. Hemos elaborado un comentario general que el otro día entregué al director del Senadis. También sobre accesibilidad. Ustedes pueden encontrar una rica jurisprudencia en la página del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero hoy también estamos enfrentados a conectar la esfera de los derechos humanos, universales, indivisibles e interdependientes, dando un sustrato totalmente inalienable, imprescriptible, inderogable e irrenunciable al desarrollo social, que hoy día es un desarrollo social inclusivo, accesible y sostenible. Y ese es nuestro desafío. Hoy día es nuestro desafío situar a los derechos humanos como un indicador que mide no solamente el cumplimiento de los derechos, sino también como un indicador del desarrollo social, en mira a los objetivos para el desarrollo del milenio y hoy día en miras a la agenda post-2015 del desarrollo social. Y este es mi mensaje, siguiendo siempre, como lo dije en Naciones Unidas, siguiendo el lema de la Convención: nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad.
que en su primera versión fue el Nada sobre nosotros, sin nosotros, y felicito al Estado de Chile, que fue de los primeros países que ratificó la Convención con su protocolo facultativo, lo que lo sitúa en este primer grupo que vislumbró que esta Convención era este estándar que era necesario armonizar en pro de las personas con discapacidad. Muchas gracias.